Bienvenidos. Bueno, el día de hoy vamos a abordar un tema sumamente interesante y para ello invité al maestro Ramiro Zúñiga. Les digo que ya cuando son mis maestros ya van a ser mis maestros para toda la vida. Él es psicólogo de formación, fue mi maestro y la verdad es que me ha enseñado muchas cosas y además ha sido mi psicólogo. Entonces, si no estoy tan equilibrada, pues él es el responsable, ¿eh? Pues yo ya fui a terapia. Y vamos a hablar de trastornos de personalidad, entonces Justamente. ya estamos evidenciándonos, cuidado. Y justamente este tema, hoy queríamos platicar sobre los trastornos de la personalidad, como bien lo comentaba el psicólogo maestro, mi maestro, porque son temas que no abordamos regularmente, son temas que parecieran como lejanos, que parecieran como temas como que, bueno, pues sí hay gente que tiene trastornos de la personalidad y nos imaginamos gente que no es funcional en la vida, gente que no está integrada y que a simple vista puedes percibir que tiene un trastorno, ¿no? Cuando muchas personas podemos tener trastornos en la personalidad y ser funcionales y estar integradas. Entonces es muy importante que aprendamos a identificarlo. Primero podríamos partir, maestro, de qué es la personalidad. Claro, claro. Muchas gracias por la invitación, Karina. Es un placer y ojalá que esta información sea accesible y le sirva a todo el mundo. La personalidad es esos rasgos que tiene cada uno que nos hace únicos. Esos rasgos que determinan nuestra manera de ir por el mundo, que determinan cómo interpretamos el mundo, cómo nos ve el mundo, cómo somos ante él. Y estos rasgos nacen a partir, o se empiezan a desarrollar a partir de lo que es el temperamento, que es la parte innata. El temperamento es esa primera predisposición con la que nacemos, y a partir de ahí empezamos a reaccionar. Según reaccionamos ante el mundo se relaciona con nosotros y aprendemos hábitos. Aprendemos ciertas maneras de percibir al mundo y ahí empieza a formarse el carácter. Después el carácter se va haciendo moldeable. Cuando ya se determina el carácter, cuando ya los rasgos son estables, ahí empezamos a hablar de la personalidad. Por lo tanto, cuando decimos, más entre paréntesis, es que tiene poca personalidad o tiene mucha personalidad, en realidad es un concepto equivocado. Tenemos personalidad con rasgos diferentes, con algunos rasgos que pueden ser muy imponentes, algunos rasgos que pueden hacernos menos visibles, pero finalmente esa es nuestra personalidad. Cuando ya está establecida la personalidad, entonces esta va a ser la manera en que es nuestra cara ante el mundo, es la manera en que pensamos, sentimos, expresamos, interpretamos el mundo, y va a ser para toda la vida. Entonces regularmente la personalidad es estable, se mantiene. Visto desde ahí, entonces todos somos únicos, no tenemos rasgos comunes con otros, pero no somos iguales a otros. Definido qué es la personalidad, entonces vamos a hablar de trastornos. Los trastornos es cuando estos rasgos de carácter se hacen patológicos o anormales, no sé cuál sea el término más adecuado. Los trastornos de personalidad, por lo tanto, se presentan en los adultos, aunque empezamos a ver rasgos desde niños. Y para que ciertas características se consideren trastornos es porque estas características son muy rígidas, son llevadas al extremo. Un ejemplo, ¿es normal ser desconfiado? Seguramente sí, pero si soy muy desconfiado, pues me convierto en paranoide, me convierto en una persona que todo el mundo me persigue, todo el mundo me quiere hacer daño, me voy a cuidar de todo, soy desconfiado. ¿Es normal confiar en los otros? Sí, es normal, pero ¿cuánto? Tan normal como para necesitar la aprobación en todo de los demás y se convierte en un trastorno por dependencia. Este es solo uno de los ejemplos. ¿Qué otra consideración? Regularmente el que tiene trastornos de personalidad no se da cuenta, casi nunca se da cuenta, pero los demás sí no lo dicen, sí lo observan, dicen, oye, es que eres de esta manera y siempre es igual. Regularmente, si él no se da cuenta, él no quiere cambiar. En la terapia lo que hacemos es que él se dé cuenta de sus rasgos y que se dé cuenta de la incomodidad que esto le genera, y entonces ya para pretender que haga cambios. Los demás se dan cuenta, la familia, los amigos, y nos lo empiezan a señalar. Si los demás nos están señalando estas características, creo que es momento de ir a buscar ayuda o de abrirnos a ver de qué es lo que los demás están demandándonos que nos adaptemos.
Y que yo creo que a veces como que todavía el tema de la salud mental no está como tan socializado, que las personas no estamos como tan comunes como decir, oye, pues como que tengo un problema de personalidad o tengo un trastorno, mi carácter se está alterando y no sé cómo reaccionar ante ciertas circunstancias, o me está costando trabajo relacionarme, establecer relaciones, y entonces no buscamos ayuda, ¿no? O sea, pareciera que entonces, pues solo es así, ¿no? Y entonces ya es el enojón, o es el que nunca puede establecer una relación de pareja estable, y entonces es que él nació así, y entonces es que... Y entonces cuando nosotros vemos este tipo de características es importante que prendamos como nuestros foquitos, ¿no? Sí. O sea, tanto en lo personal, así como de decir, oye, me estoy sintiendo de esta manera, yo que he requerido de terapia, pues yo lo he sentido, ¿no? O sea, yo perfectamente me doy cuenta del momento en donde tengo que ir a terapia y entonces digo, ahora, ¿no? Es ahorita, tu sensación es diferente, te sientes incómodo, te sientes como fuera de lugar, te sientes con las emociones todas volteadas, te sientes como irritable, dependiendo del momento que estés pasando. A veces no lo vemos, o a veces toda la vida hemos vivido así. A veces ese es estos rasgos son los que nos han permitido vivir o percibir el mundo y funcionar, y pongo entre comillas de funcionar. Hay trastornos de personalidad muy funcionales, que gracias al trastorno es que han logrado algunas metas. Entonces, a veces... Como los líderes, ¿no? Los líderes algunos, tienen un trastorno ahí muy... Algunos, porque luego si generalizamos también nos vamos a meter ahí en un... Luego algunos líderes, pues es necesario que sean un poco narcisistas, por ejemplo. Entonces, es necesario. ¿Cuánto? O sea, el problema es cuánto. Quiero hacer una consideración sobre lo que decías. Sí es difícil ir a buscar ayuda cuando estoy enfermo, una cuestión física. Imagínate, cuando me hablan de un trastorno mental, mucho menos. Primero por el nombre, trastorno mental. Y dentro de los trastornos mentales, los trastornos de personalidad son los menos evidentes. Porque efectivamente, como le dices, se convierten en, pues así soy. Es más, lo heredé, eso solemos decir, lo cual no es necesariamente cierto. Habría que estar muy pendiente. Es más probable que los de afuera se den cuenta y que entonces nosotros desde afuera les señalemos que hay rasgos de su personalidad que no son compatibles con este mundo en el que está, o que él solamente está pensando en sí mismo. Estoy hablando del caso hablamos de líderes del narcisista. Él es el centro del mundo, él se siente el centro del mundo. No funciona nada sin él, nada funciona tan bien como él. Entonces, él es el único, él necesita ser admirado. Bueno, si todos los demás lo están viendo, pues entonces hay que señalárselo. A partir de que los de afuera le hagamos señalamientos a las personas que tengan trastornos de personalidad, es que ellos podrán darse cuenta. De otra manera no se puede, o es muy difícil. No todos los trastornos tienen como esa capacidad de empatía. De hecho, hay algunos, ahorita tal vez los mencionamos todos, hay algunos donde la característica esencial es que no pueden empatizar. Un trastorno antisocial de la personalidad no empatiza con los otros, no siente lo que el otro está sintiendo, entonces no sabe que lo está dañando o no le importa. En casos extremos lo disfruta, pero por ejemplo, si él tiene incapacidad para empatizar... ¿Qué trastorno sería el de antisocial? El trastorno antisocial, cuidado, porque lo usamos el término antisocial como alguien que no socializa. Un trastorno antisocial es aquella persona que rompe las reglas, que pasa por encima de las normas, que hace todo a favor de él sin importar dañar a los demás. Muchos de ellos, por supuesto, estoy hablando, llegan a la delincuencia, pero no todos. Hay muchos que andan por la vida rompiendo sistemáticamente las reglas, y la esencia de él es no empatiza con el otro, no sabe que está dañando, con lo que él hace daña a los demás. Ese es el trastorno antisocial. Ellos, por más que les digamos, no se van a dar cuenta, van a decir, la regla es así, la norma es así, me beneficia a mí, entonces no me importa si daña al otro. No tienen esa capacidad de empatía. Los tratamientos para ellos tienen que ser en el sentido de hay que sensibilizarlos sobre lo que le está pasando a los demás, y es muy complicado. O sea, regularmente son tratamientos psicológicos muy largos, porque la personalidad no se cambia. ¿Qué más de los antisociales? Suelen ser exitosos, o sea, porque además aprenden a manipular el mundo, aprenden a manipular a los demás a favor de él. Los que tendremos que hacer es los de afuera señalárselo y hacerle el señalamiento de tal manera que no sea cómodo para él, y entonces tenga que él darse cuenta e ir a buscar ayuda, ¿sí? No esperar, en este caso no esperar. El narcisista, el antisocial,
ellos de sí mismo no va a surgir la necesidad de cambiar, va a surgir a partir de que los demás lo señalen. Su entorno tendría como que impulsarlo y sobre todo como pues su círculo cercano, ¿no? Forzarlo. Su familia. Impulsarlo es muy bonito, tendrá que forzarlo porque... por las buenas no va a ir, o sea, tiene que ser como sí. Hostigoso para que se los trastornos antisociales, los trastornos narcisistas no van, los llevan. Y por ejemplo, cuando ya estás en un tratamiento, por ejemplo, cuando esta persona ya ha logrado incorporarse a un tratamiento y ya más o menos como ha sido consciente de que sí tiene un trastorno, o sea, si hay un momento donde ya tiene como mayor conciencia y donde ya es más difícil que regrese estos patrones, o es como no. Reaccionamos ante el mundo de acuerdo a una estructura de pensamiento y emocional que tenemos. Esa estructura suele mantenerse, lo que se adapta son las conductas. O sea, el repertorio conductual se hace más amplio como para que él sepa qué reaccionar, qué se espera que en determinadas situaciones. Pero la personalidad en sí, la estructura se va a mantener. Algunos trastornos como el antisocial ceden la sintomatología con el tiempo. Con la edad va bajando la sintomatología. ¿Cuántos trastornos de la personalidad hay? Bueno, ya entramos a cosas técnicas. Hay 10 trastornos, 10 así clasificados, y entonces hablaríamos como de 10 características esenciales. Hay unos, los primeros 3 tienen que ver con cuestiones muy, percepción del mundo muy raro, muy extraño, extravagante. Los primeros 3 son el paranoide, no sé si es importante el nombre, pero el paranoide que es muy perspicaz, desconfiado, piensa que el mundo lo quiere dañar, se cuida de todos. Más de 3, pero sí hay. Se tiene que cuidar de todos, desconfía, no establece relaciones, se le dificultan, a estos 3 primeros que voy a hablar, se le dificultan las relaciones por la desconfianza. El segundo tiene que ver como con esa frialdad emocional, como esa incapacidad para vincularse emocionalmente con los otros. A este le decimos que es esquizoide. Otro tiene que ver con cuestiones que es muy raro, muy extraño en la percepción del mundo. Y entonces él habla o él siente, él tiene visiones extraordinarias a los demás, puede percibir aquello que otros no perciben, puede hacer adivinaciones. Si te das cuenta, estos 3 son un tanto peculiares. Esquizotípico. Y estos son los que leen el futuro y así. Pero no todos los que leen el futuro, porque entonces los vamos a encasillar. Ajá. Digamos que ellos tienen la capacidad, o que ellos sienten, ellos piensan, ellos creen que tienen la capacidad de hacerlo. Probablemente algunos lo hagan. Pero no solamente es creerlo, no, sino esto determina su vida, y esto es siempre. Seguramente todos hemos tenido en algún momento de la vida la sensación de que yo pude adivinar. Pero bueno, fue una vez o 2 veces, pero siempre la característica del trastorno, de los trastornos, es siempre y en todas las circunstancias y durante toda la vida. Entonces se rigidizan. En el segundo grupo vamos a encontrar 4 trastornos más en los que son dramáticos, rompen reglas, son desafiantes. Uno muy conocido que se está diagnosticando, que ha surgido por alguna razón últimamente, el trastorno límite. El trastorno límite se presenta sobre todo en mujeres, y el trastorno límite tiene que ver como con la incapacidad para controlar y regular las emociones. Se caracteriza por una desregulación de las emociones, y son aquellas personas que tienden a ideación suicida, que tienen intentos, que se cortan, que tienen consumo de sustancias. Este es el riesgo de ellas. Consumo de sustancias, apuestas, hacen, bueno, todas las conductas de riesgo, porque sus emociones son las que las van guiando. Perdón que diga se presenta en 9 por cada 9 mujeres un hombre. Sí, este trastorno es muy característico. Sin embargo, cuando se presenta en hombres es muy extremoso cuando se presenta. Ese es el límite. Antes la conocíamos como border. Y quiero dedicarle un momento a este trastorno porque suele ir por la vida y no darse cuenta. Intentó suicidarse 2, 3, 4, 10 veces y nunca lo logra, porque lo que está buscando es disminuir el sufrimiento, no morirse, porque su emoción, para ellas lo que refieren es prefiero el sufrimiento físico que el sufrimiento emocional, como demasiado humanos, les dicen algunos, se sintonizan muy rápidamente con las emociones. Trastorno límite.
Luego nos encontramos el trastorno narcisista, lo mencionábamos ahorita. Son personas que están centradas en sí mismo, que son el mundo, que necesitan, ellas creen que son el mundo, que creen que necesitan ser adorados, ser admirados, que buscan admiración, que... Es una necesidad de aceptación. De fondo hay como un vacío que se traduce en de hacer cosas para ser aceptado. El discurso que ellos escucharon de niños fue: tú eres el único, eres el más importante, el mundo es diferente sin ti. Entonces se incorporaron. Los trastornos de personalidad es una forma de aprendizaje, es un aprendizaje, no es nada genético ni nada biológico. Es el trastorno narcisista, viene de aquel mito de Narciso, donde él era tan bello, se consideraba, que cuando se vio en un espejo, en un charco de agua, no pudo despegarse y se quedó ahí hasta morir. De ahí viene el nombre del trastorno. Un tercer trastorno, aquí estamos hablando del trastorno antisocial, que lo describí hace un rato, es: no empatiza, daña al otro, rompe las reglas, pasa por encima de derechos de los de todos, siempre en busca de su bienestar sin importarle a los demás. Ese es el trastorno antisocial de la personalidad. Y en este otro grupo, en el grupo B, se encuentra el trastorno histriónico. El trastorno histriónico son personas que tienden a sexualizar, a llamar la atención con su conducta, que no están cómodos cuando no son el centro de atención, hacen todo para ser el centro de atención. Y entonces, desde ritualizar, desde su vestimenta, desde el tono de voz, relaciones superficiales, este es el histriónico. Si te das cuenta, también estamos hablando en estos trastornos, se dificultan las relaciones interpersonales. Un tercer grupo, que son como ansiosos, temerosos, van por la vida con cierto miedo. Estos temerosos, entonces, tenemos el trastorno por evitación. El trastorno por evitación es: él se siente inferior, se siente incapaz, él no puede lograr nada, y entonces busca siempre que otros sean los que lo protegen. Siempre habrá quien lo cuide. Esto los hace vulnerables a las relaciones. Un segundo trastorno en este grupo es el trastorno por dependencia. El de dependencia, necesitan la aprobación de los demás. En el de evitación él no se siente capaz. En el trastorno por dependencia, aunque él se siente capaz, necesita la aprobación de todos. Entonces pregunta: desde qué ropa me voy a poner, ¿se me ve bien? Y hay de aquel que le diga: pues ponte lo que quieras, porque quiere los dos, porque quiere ponerse los dos y porque va a ser interpretado como no te importa. Entonces él necesita que le aprueben. Y tienden a ser codependientes. Entonces, imagínense, una persona tienden a usar sustancias o tienden a juntarse con otro dependiente para cuidarlo. Y el último aquí en este grupo son los obsesivos compulsivos. Están metidos en el orden, en el deber ser. Siempre las cosas como deben de ser, antes que su disfrute, antes que su bienestar. Y nadie le hace las cosas tan bien como él, nadie hace las cosas a tiempo, nunca es suficiente. Entonces imagínate que estos 10 características, estos 10 trastornos producen alteración en algunas áreas de la vida, ya sea en lo cognitivo, o sea, en su forma de pensamiento, en sus relaciones sociales, en el control de los impulsos o en la socialización. Entonces, cuando se alteran estas áreas es cuando tendríamos que buscar ayuda. Cuando por lo menos una o dos de estas áreas veamos que no estamos controlando impulsos, no estamos estableciendo relaciones sanas, no estamos, que nuestro proceso de pensamiento está alterado, hay que ir a buscar ayuda. Es probable que con un ajuste en la forma en que percibimos el mundo pudiera hacerse un cambio. Dejando claro que entonces los trastornos no es una cuestión genética, es una cuestión que nosotros vamos desarrollando justamente por el contexto en el que vivimos, sí, las condiciones en las que vivimos y el ambiente. ¿Sí puede ser modificado? O si hay unos que ya de plano dices, no, este compadre ya o esta comadre ya no se arregla. Tomando en cuenta que no es genético, así es excelente el resumen que hiciste, difícilmente son modificados. O sea, no se modifica la estructura que lo genera. Tienes que hacerlo desde una manera consciente en tu conducta. Hay que concientizarlo y establecer nuevas conductas, nuevo repertorio de conducta. Es porque si no, mi estructura de personalidad va a tender, mi creencia va a tender a reaccionar siempre de la misma manera.
Cuando yo ya identifico que esa manera de reaccionar no da buen resultado para mi bienestar, para el bienestar de otros o para las relaciones, entonces aprendo otras formas de relación. ¿Sí? Otra duda que me surge, comentabas como el tema de la tendencia a las adicciones, al consumo de alcohol, al consumo de drogas no legales. De algunos. También alcohol. El alcohol también. Hay algunos trastornos de la personalidad, pero también el alcohol es droga, pero no es legal. ¿Hay algunos trastornos de la personalidad que tengan una tendencia al consumo? Pues son más vulnerables. Son más vulnerables el trastorno antisocial, porque pues él piensa que no le va a hacer daño, nada, él puede controlar todo, esa es la creencia. Es vulnerable el trastorno límite, porque entonces la persona con trastorno límite quiere manejar sus emociones con lo que hay a la mano, y lo que hay a la mano pues puede ser alcohol o drogas. Es vulnerable el trastorno por dependencia, porque entonces quiere aliviar esa sensación de temor, de malestar, y entonces se engancha fácilmente. Es vulnerable también los trastornos, el obsesivo compulsivo, los ansiosos en general tienden a consumir, pero también hay algunas otras imagínate qué pasa cuando las relaciones se establecen entre un trastorno por dependencia, un trastorno por evitación con un trastorno antisocial. Entonces es una relación totalmente donde uno depende del otro y donde uno manipula al otro, donde el trastorno de dependencia hace lo que sea para que el otro no se vaya, por ejemplo, y tolera, porque entonces hay la sensación de si me deja, yo no sabré qué hacer. Hablo de estos trastornos por dependencia o por evitación. Y es regular, común, justamente que se establezcan este tipo de relaciones como entre personas que sufren trastornos de la personalidad, o por ejemplo las personas que tienen algún tipo de trastorno como de manipular, dominar a otras personas, buscan perfiles en específico. Bueno, de manera natural, ¿no? Sí, se dan algunas asociaciones que se combinan muy bien. Estoy pensando, los narcisistas solamente se juntan con narcisistas, o sea, los dioses, y lo estoy diciendo entre comillas, los dioses están a un nivel, los humanos están a otro, entonces los narcisistas suelen relacionarse con narcisistas para un tipo de relaciones, pero el narcisista también suele encontrar adoradores, de que los líderes que hablábamos hace un rato, los narcisistas suelen buscar adoradores para ellos mantener su imagen. Por ejemplo, los trastornos por dependencia buscan a otros dependientes para, no sé, por ejemplo, la patología se complementa, yo soy consumidor de alcohol, pero hay alguien que siempre me quiere controlar, entonces está dependiente, el que toma alcohol, como el que siempre lo está cuidando y lo está protegiendo para que no tome. Los trastornos por evitación buscan quién los proteja. Entonces para eso pues están los del otro grupo, los del grupo B, no sé, estoy imaginando al antisocial, al narcisista, que es bueno, conmigo vas a tener protección, a cambio de eso hay una forma de sometimiento. Entonces, rudo, pero tan cierto, ¿no? Sospechemos entonces cuando hay esas relaciones donde no puedo salir y no estoy bien ni contigo ni sin ti, sospechemos que alguno de los dos o los dos estamos en una situación de algún trastorno o rasgos de personalidad que no están siendo funcionales y que habría que buscar ayuda, cada quien por su lado y después ya pareja. Justamente va como muy de la mano, maestro, como este tema de las relaciones tóxicas, ¿no? De que ahorita vemos como mucho este concepto que ya sé que no está como tan bien aplicado, pero que es socialmente aceptado. No estoy enjuiciando el concepto. Bueno, yo de todas maneras lo digo para hacer el marco. Pero que regularmente estamos hablando como estas relaciones tóxicas, que justamente es esto como de ni contigo ni sin ti, ¿no? Sí. O sea, que finalmente, y luego muchas veces
las mujeres o los hombres. En este caso yo hablo de las mujeres porque pues son las personas con las que más convivo, ¿no? Entonces yo veo como mucho este tipo de situaciones en las que ya caen en una situación en donde ya no pueden salir, ¿no? De esta situación. ¿Qué pasa con estas situaciones? En estas situaciones tóxicas, a lo mejor que no llegan hacia el grado de la violencia física, ¿no? O sea, que luego a veces ni podemos percibir que es una violencia psicológica, porque entonces nunca me ha puesto una mano encima, pero me ha destruido como se le antojó. Más allá, puede o no que haya un trastorno de personalidad en uno o en otro, y en las relaciones tóxicas, o en esas relaciones ni contigo ni sin ti, se da una especie de indefensión aprendida. La persona que está en la situación de que es franca violencia, o sea, sí, claro. es violencia con... Que no la identificamos, sí, porque no hay una violencia física, hasta pero yo creo que hasta luego es como más, te hiere más y te lastima más, y yo creo que el daño que te causa es mucho más profundo y mucho más permanente. Y menos perceptible, porque no es así como, más socialmente, culturalmente es hasta tolerado. Yo creo que ya cuando empezamos a justificarlo y a decir, oye, esto, ya hay aguas. Sí. Hay una especie de indefensión aprendida. Imagínate qué pasa cuando hagas lo que hagas, el resultado es negativo. O sea, si intentas escapar, de esta manera no lo logras, de esta manera tampoco, luego gritas no, luego cedes tampoco, ahora, entonces siempre pierdes, se desarrolla una especie de indefensión aprendida, y entonces lo que sucede es que el cerebro ya no reacciona, o sea, está incapacitado ya para reaccionar ante nada, ante los estímulos, y empieza a aparecer algo que se parece mucho a la depresión, pero que es una especie de indefensión donde dicen, bueno, ¿y para qué me muevo si no poder escapar? Hay experimentos que se han hecho con animales, esos experimentos extraños, un grupo se hicieron hace mucho, que se hicieron, no tanto, pero que con los cuidados éticos lo hicieron. Le ponían un grupo de ratones y entonces les castigaban todas las conductas que hacían. Se trataban de alimentar y los castigaban, trataban de escapar, los castigaban. Todas las respuestas les castigaban. Pasado el tiempo, el ratón dejó de reaccionar, incluso a los estímulos dolorosos. Se les daba una pequeña descarga y tampoco se movía. Y en el inicio del experimento, le daba una descarga y el ratón reaccionaba de manera defensiva, de manera agresiva. Con el tiempo y con el castigo, con el castigo, el ratón dejó de reaccionar. Entonces recibía un castigo, una descarga eléctrica pequeña y no se movía. Esa especie de indefensión le sucede a las personas que están en estas relaciones. Que luego es bien importante que lo veamos, porque luego a veces cuando nosotros estamos afuera de esas relaciones no podemos entender cómo la persona puede mantenerse ahí, oye, pero si la está tratando súper mal, oye, o lo está tratando súper mal, pero si le hace esto, pero si aquello. Y entonces tú desde afuera lo puedes percibir claramente, pero ya cuando estás dentro de estas relaciones es difícil percibirlo, o sea, porque ya se volvió como un ciclo. Y los de afuera, en lugar de ayudar, a veces lo que hacemos es mantenerlo, porque volvemos a juzgar y volvemos a decir, ¿cómo que no puedes? Entonces en ese cómo que no puedes le reforzamos que ella dice efectivamente no puedo. Entonces cuidado con lo que hacemos los desde afuera, como el juzgar. Entonces, bueno, maestro, no sé. Una última, ¿qué hacer aquí? O sea, como en este tipo de relaciones sí me gustaría, los que estamos afuera, si alguien lo está sufriendo, creo que lo importante es empezar a restituir las redes sociales. Algo que sucede en la violencia es que le cortan las redes sociales, entonces hay que empezar a primero construir las redes sociales y después vamos a empezar a mover. Si empezamos a juzgarla o a juzgarlo quien recibe este tipo de relaciones, si empezamos a juzgarlo y a decirle échale ganas, Ay, sí, por favor, por piedad, no le digan a la gente que le eche ganas. O sea, ustedes de verdad creen le que la ganas gente no le puede. echa ganas porque no quiere. Es porque no puede. Ajá. Entonces, por favor. Cuando le decimos échale ganas es como si lo aplastamos más. Entonces, hay que primero restituirle las redes sociales de apoyo, y después hay que ayudarle a validar lo que sí está haciendo. Validar es que ella entienda, que él entienda, que lo que ha hecho tiene un sentido dentro del contexto donde lo hizo. Con esto le vamos quitando la culpa. Si le quitamos un poquito de culpa, si le restituimos las redes de apoyo, ella empieza a salir porque va a salir sola.
no, nadie la va a sacar, pero va a salir más fácil así, redes instituidas o construírselas y validar para que ella empiece a tener una percepción diferente de sí misma. Y yo creo que eso es muy importante. Con eso iniciaría. Y como para concluir, maestro, me gustaría a todas las personas que nos están viendo, que no tenemos como la cultura de acercarnos a una terapia, de que a veces nos cuesta trabajo como identificar, y sobre todo que todavía está como hasta cierto punto estigmatizado el asistir al psicólogo. Sí. Luego es como de, ay, pues este es loco, o vas a ir con el loquero, o sea, literalmente lo utilizan, no todas las personas, yo creo que cada día más personas acostumbramos a ir a este tipo de atención, sí. Que es sumamente indispensable. ¿Qué le diría como a esas personas que tienen como esta inquietud de decir estoy bien, no estoy bien, algo me está pasando? ¿Qué les diría a esas personas? La terapia psicológica debiera ser parte de la canasta básica, debería de estar ahí, lo he escuchado en algunos foros, debe ser parte de la canasta básica. Si yo tengo dudas, si alguien tiene duda de que su vida no está siendo feliz, no está bien, hay que buscar ayuda. Y que además sepan que finalmente esta sensación que luego a veces tenemos de tristeza profunda o de desesperación, sí, o de vivir siempre enojado, no es normal. O sea, no es normal. Y tampoco es que sea como de tú eres un extraterrestre y estás loco y ya no tienes cura. O sea, finalmente somos seres humanos que estamos en contacto a muchísimos estímulos, a muchísimas circunstancias que van alterando nuestra conducta y que necesitamos atención. Así como cuando le echamos un buen de salsa Valentina a nuestro estómago, pues necesitamos yo no tengo gastritis, pero ¿qué tomo? Hay que médico, no sé qué toma, pero... o sea, necesitas ese tipo de medicamentos, ¿no? O sea, finalmente necesitas atención, necesitas prestarle ahí... No vamos, todos los cambios nos dan miedo, entonces, aunque sepamos que es para bien, nuestro cerebro tiende a acomodarse, es más fácil acomodarse que cambiar, acomodarse lo que hay que cambiar, pero si no estoy bien con lo que hay es porque algo de mí me está avisando que puedo mejorar, que puedo hacer un cambio. Y así están, aún con el miedo, aún con el temor. Si ya me doy cuenta de que no estoy bien, que está incómoda la situación, hay que, con todo y el miedo, no esperar a que pase, porque para cuando pase seguramente los síntomas ya son más graves. Asistir rápidamente. Duele más una inyección que ir a terapia, de verdad. No, ni la, qué bonito. Y no es ir y tampoco es como porque me van a hacer que llore y que hable de todo. No, realmente lo que vamos a ir a hacer a terapia es como establecer metas de vida y reconstruir para bien la vida. Conocernos, ¿no? Porque yo creo que es un espacio que de verdad tiene, que es para ti. El otro día veía un meme que dice que es muy cierto, que decía, si quieres que alguien te ponga atención, paga tu terapia, ¿no? Sí. Y sí es cierto, yo creo que no estamos acostumbrados a un momento de escucharnos, de reflexionar, de pensar en nosotros, y que finalmente si a lo mejor sí tenemos algún tipo de trastorno, pues entonces una persona especialista, una persona preparada, capacitada y formada, porque luego vamos y buscamos ayuda en lugares que no deberíamos de buscar ayuda, porque no son especialistas, porque no tienen la formación. Y porque me mantienen el síntoma. A veces el consejo, a veces los consejos lo único que hacen es mantener el síntoma. Yo les digo que ¿por qué no dar consejos? Porque son gratis los consejos, porque no sirven para nada. Pues sí. Porque los consejos que nos da nuestro amigo, nos los da desde el afecto, nos los da desde nuestra misma lógica. Entonces en la terapia me enseñan a verme desde otro ángulo. Y regularmente verme desde el otro ángulo es verme a mí con una percepción más amorosa. Regularmente nos estamos juzgando porque culturalmente la idea tuvimos que haber sido, nuestras expectativas son tan altas que pues creemos que estamos fallando, que nos equivocamos. Y en la terapia lo que aprendemos es a vernos diferentes, a vernos como tener una mirada más amorosa sobre nosotros mismos. De eso se trata la psicoterapia y estar bien. Yo creo que eso es como muy bonito lo que dice, porque es cierto, ¿no? O sea, finalmente creo que todos nos juzgamos y todos nos estamos siempre así, cuando en verdad a lo mejor sí tenemos algún trastorno, sí, tampoco es como que sea, ay, tú eres el responsable, ¿no? O sea, finalmente fueron las condiciones, las circunstancias
que te llevaron a desarrollarlo, es una condición que desarrollaste, pero que sí puedes modificar, ¿no? Y que finalmente puedes tener una vida funcional y puedes tener integrarte a la sociedad de una manera adecuada, puedes sobre todo vivir en paz. O sea, a lo mejor no se trata como el de ser feliz 24/7, porque eso tampoco es cierto, pero estar tranquilo, ¿no? Estar conforme con tus emociones, estar consciente de lo que estás sintiendo y estar como viviendo sin esta ansiedad, sin todas estas emociones que a lo mejor no te permiten llegar a tus sueños. Si no te gusta el término felicidad, digamos que aprendes a vivir sereno. Ajá, Vivir es que sereno. Bueno, a lo mejor la felicidad también ya es como una cosa de vivir sereno consigo mismo, estar tranquilo en compañía de sí. Esa es la idea. Hay un autor muy importante que dice que soy responsable de lo que hago con lo que hicieron de mí. Efectivamente el mundo hizo de mí lo que pudo, pero yo sí soy responsable de lo que yo hago con los demás, con lo que yo ya soy, mejorar esto para ir hacia. Porque si bien es cierto, luego sí, pues nuestros papás tienen mucha influencia en esta parte, sobre todo en el tema de la formación de la personalidad, pero también, compadre, ya tenemos 50 años y seguimos culpándolos, ¿no? O sea, también ya échame la mano. Soy responsable de lo que hago con lo que hicieron. Entonces voy ante el mundo con esa... Y eso que traigo cargando es lo que voy a ir a aliviar, para ir más sereno hacia el mundo. Muy bien, maestro. Pues un último mensaje que le gustaría compartir con que los espero en terapia. No, que ojalá vayamos de verdad. Ojalá que nos animemos a ir a terapia. Hay institutos porque el dinero no debiera ser la razón para no ir. O sea, hay instituciones públicas, grupos de ayuda mutua, acercarse a buscar. Si no estoy sereno conmigo, es porque algo me está avisando que tengo que mejorar. No que estoy mal, sino hay que mejorar más. Ayer leía una frase justamente ahorita que comentaba usted que decía que si yo estoy en conflicto con el otro es porque algo no está bien en mí, ¿no? Y entonces ahí también habla mucho de que también a veces yo creo que siempre nos relacionamos con base en nuestras carencias y nuestras necesidades, porque finalmente nosotros cuando es una circunstancia que nos lastima, pues somos lo suficientemente conscientes de alejarnos, ¿no? Y ya no construimos una relación. Entonces sí es importante como estar pendiente de esto y todos a terapia, por favor. Todos. Un regalo para la vida. Debe ser de la canasta básica de verdad del ser humano. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la maestro. invitación. Y muchísimas gracias y por favor, de verdad, dense la oportunidad. Luego a veces algo que pasa, maestro, es que lo dicen, es que fui a terapia y no me gustó. Claro, no todos los terapeutas son para todas las personas. Sí, también. Den otra oportunidad. O sea, busquen, si ustedes no se sienten... Y a veces no me gusta descubrirme. Además de lo que le haga el otro, a veces no me gusta lo que encontré, entonces hay que buscar un poquito más o buscar con cuidado. Pero sí es un regalo para la vida. Pues muchísimas gracias, maestro. Un placer.